Buenos días. ¿Cómo están? Les echaba de menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos saludamos antes de empezar, por favor? Mientras yo me pongo guapo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, espero que estén bien. Bueno, nos hemos visto hace poco, ¿no? En el retiro de verano, nos hemos visto las caras. No tanto como me hubiese gustado, de verdad. A veces echo de menos es un poquito más tiempo. Entonces, quiero pedir a los pastores, próximo retiro, una semana, ¿no? Una semana. Que algunos échame por ahí, ¿no? Un poquito más de tiempo para disfrutar con los hermanos, pero bueno, está bien. Eh, Vamos a dedicar un tiempo precioso para el Señor. Espero que estéis bien, todos bien. Apagamos los teléfonos móviles, encendemos el on en nuestro corazón y vamos a dejar al Señor que nos hable a través de su bendita y preciosa palabra. ¿Vale, hermanos de la Iglesia de Madrid? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, que vives y reinas, te damos gracias, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, porque tú nos has permitido un nuevo día precioso, glorioso, en el que tu sol vuelve a brillar entre nosotros y no nos referimos a ese astro celeste, sino a tu palabra, a ti mismo, Señor, porque tú eres la luz de este mundo y quieres volver a iluminarnos con tu verdad, con tu preciosa palabra. Y venimos a ti, Señor, con la convicción de que así será. Y venimos a ti, Señor, como siempre, con unas manos vacías que no tienen nada digno de darte, pero lo poco que tenemos, Señor, queremos entregarlo a ti. En primer lugar, nuestra gratitud. Gratitud al saber la obra que tú has hecho en nuestras vidas, no porque nosotros mereciésemos nada, Señor, al contrario, nosotros lo único que merecíamos por nuestras obras era tu desprecio, era tu ira, era ser desterrados de tu presencia por todos los siglos y por todas las edades. Pero, Señor, a ti te plació, a ti, de tu voluntad, salió el perdonar nuestros pecados, salió el pagar la deuda que nosotros teníamos contigo, Señor, a través de tu Hijo amado, el cual vino a este mundo tomando forma humana, el cual vino a este mundo viviendo una vida de perfecta obediencia, el cual se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte de cruz. Es por Él que venimos aquí, Señor, porque a través de esa muerte y a través de su gloriosa resurrección es que nosotros hemos alcanzado la justificación de nuestras almas. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andamos ahora a través de tu Espíritu Santo. Esa promesa, esas arras que tú has sellado en nuestros corazones, para que, como dice en tu palabra, caminemos de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a que nuestro caminar sea de ese nuevo hombre, porque es cierto, Señor, que en nosotros todavía queda algún vestigio, algún residuo de esa cojera espiritual que nosotros padecíamos, de ese viejo caminar de un viejo hombre dañado y atormentado por vivir en un cuerpo corrupto, cada día más corrompido, cada día más dañado y cada día más alejado de ti. Por eso, Señor, queremos, esa es nuestra oración, que nos ilumines, que nos enseñes el andar nuevo en un nuevo hombre, que nos enseñes cómo debemos practicar el estándar de vida cristiano, que no seamos pasivos en nuestro caminar, que no vayamos en silla de ruedas espirituales que nos lleven y nos traigan a los lugares celestiales. Oh Señor, ese no es el rol del cristiano. El rol del cristiano es seguir las pisadas gloriosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos de la Iglesia de Madrid, sobre todo que abras sus corazones, abras los oídos de su entendimiento, para que esta palabra no caiga en saco roto, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, de su alma y de su espíritu,
porque tu palabra es eso, una espada profunda, aguda, que seguro va a discernir cada uno de nuestros pensamientos. Y sobre todo te queremos pedir por el que predica, porque es hombre. Es hombre débil, pequeño, no solo en estatura, sino también en todas las cosas, Señor. Es necio muchas veces en su caminar, pero de esos labios imperfectos va a salir tu palabra que es perfecta, santa, pura, sin mácula, sin defecto. Y es esa palabra la que queremos predicar aquí, que no sea opinión humana, que no sea palabrería de hombre, sino que sea eso que nos dio vida, esa agua, esa palabra preciosa que salta para vida eterna. Señor, te pedimos también por esos hermanos que no están aquí hoy entre nosotros. Ayúdales allá donde estén. Algunos hay enfermos, otros están enfermos espiritualmente, algunos están viajando. Tú sabes, Señor, en qué situación, en qué condición estamos cada uno de nosotros. Ayúdales, protégeles. Señor, al débil, fortalécele. Al cansado, dale ánimo. Al enfermo, sánale. Señor, al que está fortalecido, sigue fortaleciéndole porque necesita más. Y a todos nosotros, Señor, danos entendimiento y más sabiduría para que podamos tener un caminar en la vida cristiana como es digno de lo que somos. Y dejamos aquí esta oración en tus manos, en tu voluntad, orando como siempre, en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ¿han traído Biblia? Sí, ¿no? ¿Alguien no tiene Biblia? El que no traiga Biblia lo lapidamos. Es broma. Efesios, vamos a buscar esta carta gloriosa. Efesios. Estoy contento de estar aquí entre vosotros. Hace poco no sabía que tenía que venir a la iglesia de Madrid a predicar. Yo tenía que estar en mi iglesia, en Tarancón, con mis hermanos de Tarancón, pero hoy estoy en mi iglesia, en la iglesia de Madrid, con mis hermanos de Madrid. Por eso le doy gracias a Dios de esta oportunidad. También veo alguna cara nueva. Espero que, aunque hoy es la primera vez que nos veamos, no sea la última, que sigamos viendo. Y hoy quiero traerles una palabra de ánimo, también un poco de reprensión y sobre todo de enseñanza, ¿vale? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer en primer lugar versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7. Os voy a leer yo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vamos a leer también Efesios 4, versículos 17 al 25. Y este lo vais a leer vosotros, porque no voy a hacer yo todo el trabajo. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25.
Amén. Bien, hermanos, yo quería traer esta enseñanza. Eh, Venimos de hace poco tiempo de hacer ese retiro de verano, donde gracias a Dios hemos podido volver a reunirnos en un mismo lugar. No hemos tenido que vernos a través de frías pantallas, ¿no? Fríos medios de comunicación como Zoom y cosas así, YouTube, y nos hemos visto cara a cara. Y también gracias a Dios en aquel lugar muchas almas han venido a Cristo por primera vez. También muchas almas se bautizaron, dieron ese testimonio a los hermanos, haciendo este símbolo que es, ¿no? Aceptar a Cristo, morir por Cristo y una nueva criatura que ha nacido para servir a Cristo. Y yo quiero pues hoy compartir con vosotros el andar de un nuevo hombre, aunque yo sé que aquí hay ya viejos, ¿no? No viejos en edad, sino personas que ya son maduras en la fe, pero yo creo que no está de más recordar lo que somos, porque muchas veces a mí me da tristeza de que los cristianos no comprendemos de todo la magnitud de lo que somos, no de lo que hacemos, porque nosotros no hacemos un cristianismo, sino que nosotros somos cristianos. Como esa misma palabra dice, cristiano significa que somos una imagen pequeña de Cristo, un pequeño Cristo que se tiene que parecer a Cristo, que tiene que hablar como Cristo, que tiene que vivir como Cristo. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, en muchas ocasiones vemos personas que dicen que son cristianos y cuando simplemente observando un poco, pues no se parecen a Cristo en nada. Y es porque yo creo que no recuerdan que nosotros tenemos la necesidad de andar, es la palabra de hoy, un nuevo hombre, pues un nuevo andar. Y eso es necesario, tanto como aquellas personas que han aceptado a Cristo, han recibido la salvación en el retiro, o o este año, o el año pasado, o hace 20 años. No cambia nada. Nosotros tenemos que tener un nuevo andar porque somos una nueva criatura. Yo creo que todos sabéis de organizaciones, sabemos de empleos, ¿sí, no? ¿Saben lo que es permanecer a una organización? ¿Alguien pertenece a alguna organización? ¿El Club de los Leones? ¿No? ¿No? Bueno, todos sabemos que hay diferentes organizaciones, club de campo, cosas así, donde uno se apunta y donde hay unas normas y un estándar, ¿no?, de comportamiento. O incluso mismo en nuestros trabajos, todos los trabajos tienen normas, ¿no? Tienen normas que tenemos que cumplir en nuestro trabajo, hay leyes en nuestro trabajo, hay una normativa que nos dice lo que podemos hacer, lo que debemos hacer en nuestro trabajo y lo que no. ¿Qué ocurre cuando alguien en un club social no cumple las normas? ¿Qué ocurre? Adiós. ¿Sí o no? Sí, si alguien está en un club social y no cumple las normas, ¿qué hacen? Fuera. ¿Alguien en su trabajo que no cumple el estándar de trabajo? ¿Alguien que en su trabajo no cumple las normas? ¿Qué ocurre con esa persona? Chao. Fuera, ¿no? Eso nos enseña la palabra también. El pueblo judío, un pueblo precioso por Dios, ellos tenían sus normas, vamos a decir, su estándar de vida. ¿Y qué ocurría con muchas personas, como enseña la palabra? Que muchos no querían ser apartados de esa estándar de vida. Si nosotros vamos a San Juan, por ejemplo, capítulo 9, cuando Cristo sana a un ciego, ¿se acuerdan de este pasaje? Que los fariseos y los escribas están haciendo interrogatorio. Oye, pero tú, ¿estás seguro que eras ciego? Sí, sí. Van, preguntan a sus padres, oye, pero ¿vuestro hijo era ciego? Y los padres, por temor a los judíos, por temor a ser echados de la sinagoga, que dijeron, bueno, él es mayor, él los puede contestar. Edad tiene. En muchas ocasiones vemos esto. También en San Juan capítulo 12 dice que había judíos que se habían convertido, pero que tenían temor a los judíos de ser echados por seguir a Cristo. El mismo Nicodemo vino a Cristo por la noche por miedo a otros judíos. Muchos hombres tenían temor de ser expulsados del pueblo de Israel, de ser apartados del pueblo. ¿Por qué? Por no cumplir las normas, por no cumplir el estándar de vida. Ahora yo quiero preguntarles, por favor, ¿me miran? ¿Sí? ¿Nosotros cumplimos el estándar de lo que somos? Piensen. Esto me da pena en ocasiones, que el cristiano no cumple el estándar. Es como si nosotros tuviésemos en poco lo que somos. Y permítanme explicarme, porque esto es muy serio. Si nosotros pertenecemos a un club social y cumplimos sus normas por miedo a ser echados, si nosotros estamos en un trabajo
y cumplimos todas sus normas por miedo a ser despedidos, y si nosotros vemos en cada una de los ámbitos de nuestra vida, mismamente en la sociedad, cuando alguien no sigue las normas, ¿qué ocurre? Lo pueden echar preso, ¿no? Meter en la cárcel. Y todos cumplimos la ley por miedo a ser encarcelados. ¿Por qué el cristiano en ocasiones no tiene ese temor a Dios de ser apartado de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque muchas veces tomamos la iglesia como algo secundario. ¿Saben ustedes qué somos? ¿Saben lo que somos? Contésteme, por favor. ¿Saben lo que somos? ¿Saben lo que tenemos? Permítanme refrescarles la memoria. Efesios está dividido en dos partes. Efesios capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de eso, de lo que somos. Para que desde Efesios capítulo 4 al capítulo 6 andemos, vivamos conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Miren, capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué somos? Somos bendecidos por Dios. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Dios. Él nos ha aceptado. Hemos sido aceptados por Dios y Él nos ha bendecido. Versículo 11. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, hermanos, tenemos una herencia, no en la tierra, sino en los cielos. Una herencia incalculable. Tenemos un tesoro en los cielos, preparado para nosotros. Versículo 13. Dice él también: a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. ¿Esto sabe a qué nos recuerda? A una vaca, a un caballo, que son sellados con un hierro incandescente, marcados por su dueño. ¿Para qué? Para que ya nadie venga y reclame ese animal. Dios nos ha sellado, ¿saben por qué? Para que veamos que somos de Él y que ya nadie va a poder decir: oye, tú me perteneces. El diablo ya no tiene potestad en nosotros. Él ya no puede obrar en nosotros. Él ya no puede jugar con nosotros. Qué gran bendición. Si nosotros no vemos lo que hay escondido aquí, no podemos entender lo que yo soy. Yo podré decir con mi boca: yo soy cristiano, pero desgraciadamente no entenderé la gran bendición que hay en eso, en ser cristiano. Aquí también en Efesios 2 dice que, por ejemplo, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! O sea, si dice Efesios capítulo 2 que la ira de Dios iba a caer sobre mí porque yo era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que todos los demás, pero ahora resulta que dice que yo he sido adoptado y ya no soy un extranjero. En griego la palabra paraoikos, es decir, que vivo al lado, sino que ahora soy advenedizo. O sea, no soy advenedizo ajeno de otro, sino que ahora soy un conciudadano y miembro de la familia de Dios. El capítulo 3 sigue en la misma línea. A través del amor de Dios hemos sido tomados para Él. Entonces, ahora viendo Efesios 1, 2 y 3, ¿entienden lo que somos? Vuelvo a preguntar. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Dios nos ha transformado, nos ha pasado de muerte a vida. Efesios capítulo 2 dice eso, ¿no? Nosotros muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Dios ha hecho en nosotros un milagro asombroso. Los que no merecíamos nada, ahora tenemos todo. ¿Entienden? Sí, muy bien. Ahora llegamos al capítulo 4, en el que Pablo va a animar a los hermanos de la iglesia de Éfeso y, por extensión, nos va a animar a nosotros ¿a qué? A un nuevo caminar, porque necesitamos un caminar nuevo. Un caminar nuevo, ¿qué significa? ¿Han escuchado esta palabra andar en la Biblia? ¿La han leído en muchas ocasiones? Sí.
el andar con Dios. En Génesis capítulo 5 dice que Enoc caminó con Dios. Miren qué curioso, no dice que Dios caminó con Enoc. No, Enoc caminó con Dios. Génesis capítulo 6 dice que Noé caminó con Dios. No Dios caminó con Noé, Noé caminó con Dios. Adán, podemos entender que antes de su caída, ¿caminaba o no caminaba con Dios? Él caminaba con Dios. Bueno, ¿y qué significa esto de caminar? Amós 3:3 dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? El andar significa, les voy a leer este texto sacado de un diccionario del griego, dice así, andar, en el griego, peripateo, se usa figuradamente en cuanto a todo el conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los que no han sido regenerados como de los creyentes. ¿Les repito? Andar, peripateo en el griego, se usa figuradamente como una figura, como un símbolo, en cuanto a todo el conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los no regenerados como de los creyentes. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia el andar, el caminar, se refiere a un estilo de vida. ¿Han comprendido? Sí, ¿verdad? Muy fácil de entender. Un andar con Dios nos lleva a entender a Dios, a estar de acuerdo con Dios, a vivir conforme al estándar o a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la palabra que no caminó con Dios, que Noé caminó con Dios, que Adán caminó con Dios. No es que iban andando dándose un paseo por el Parque del Retiro. No, significa que estaban en común, que estaban de acuerdo en todas las cosas, en el estilo de vida. Y ahora la iglesia tiene esa labor de caminar con Dios, no de la mano. Simplemente hay que tener a Dios como ejemplo para seguir su voluntad, cumplir sus designios y sus estatutos. Ese es el andar. Aquí tenemos dos pasajes que hemos dividido hoy, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7, nos habla de un nuevo andar, de un nuevo estilo de vida. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25, nos habla de un antiguo caminar, de una antigua manera de vivir, de un antiguo estilo de vida. Y yo quiero que veamos estos dos casos. En primer lugar, vamos a ver cómo era nuestro antiguo caminar. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo debe ser nuestro nuevo caminar. Pero ante todo hay que comprender esto. Hay que cambiar nuestra mente. La salvación es un cambio de mente. Para aderezar esto, vamos a buscar solo un pasaje, Romanos capítulo 12. Y dejamos el marcapáginas aquí, en Efesios 4. Romanos 12, que está muy cerquita, a la vuelta de la esquina. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y lo vamos a leer juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice una palabra muy importante, transformaos, del griego metamorfo o metamorfosis, un cambio de forma. Tenéis que transformar por medio de la renovación, no de vuestro vestuario, no de tu cuerpo físico, poniéndote o quitándote. Aquí se trata de que tiene que haber un cambio de entendimiento, un cambio de perspectiva. ¿Para qué? Pues para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, hermanos, si en mí no hay un cambio de mente, no hay un cambio de vida. La vida cristiana comienza en una batalla en nuestra mente. Nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Pero qué ocurre? Nuestra mente no. Yo cuando me convertí, no me gusta esa palabra, porque parece como que han hecho magia.
¿no? Como que me han hecho ahí, conviértete, ¡pum!, y me convertí. No, cuando el Señor me salvó, cuando el Señor obró en mi corazón, porque si fuese por mí yo estaría lejos de Él. Había algunos amigos que me dijeron, te han lavado el cerebro. Así literalmente, te han lavado el cerebro. Y yo pensaba, no, no me han lavado el cerebro, lo que me han lavado es el corazón, porque mi cerebro sigue estando ahí. De hecho, muchas veces mi cerebro tiende a jugarme malas pasadas. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido regenerado. Yo tenía un corazón de piedra, Dios lo convirtió en un corazón de carne. Pero mi mente va por la calle y se imaginan que yo veo un Bugatti. ¿Saben lo que es un Bugatti? Un cochazo, ¿no? Y yo lo veo y que digo, qué chatarra, ¿no? No, mi mente dice, wow, qué cochazo. Ojalá estuviese en mi garaje. ¿Sí? Tu mente te lleva a malas jugadas. Tú ves una casa espectacular, ¿no? Con esos vidrios grandes, tal, guau. ¿Y tú qué dices? Ah, qué chabola, ¿no? No, tú dices, ¡oh, pedazo de casa! Ojalá fuese mía, ¿no? Y nuestra mente nos lleva a malas jugadas. También puede pasar con el sexo opuesto, ¿no? Tú ves a otra persona y dices, está bien, ¿no? Se ve bien, se ve bonito, bonita. Y tu mente te juega malas pasadas. Y es por eso, hermanos, que nosotros para un nuevo caminar necesitamos una nueva perspectiva, un nuevo conocimiento, un cambio no solo de corazón, porque eso ya lo hizo Dios, ahora nosotros, porque aquí dice que no os conforméis a este siglo, es decir, no os metáis en el molde de este mundo, gustando las cosas de este mundo, coches, casas, hombres, mujeres, dinero, sino que vuestro entendimiento tiene que ser transformado para entender a Dios. ¿Cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta? Es entendiendo eso como yo puedo caminar de diferente manera. ¿Cómo caminábamos nosotros antes? Muy sencillo. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Porque vamos a ver características del viejo andar. Y permítanme decirles, hermanos, si tú ves alguna característica de estas que yo voy a decir, cuidado, estás cojo espiritualmente, ¿vale? No andas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no llevas un estilo de vida en el estándar de Dios, ¿vale? No puedes caminar con Dios en ese estado. Tienes que ir al traumatólogo espiritual, ¿sí? Algo así, ¿no? O a la ortopedia. Miren, Efesios capítulo 4, versículo 17. Os voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor. De Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, nosotros éramos parte de esos gentiles, ¿saben? Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En estos versículos del 17 al 19 nos enseña las características de un andar viejo. Y son 4. Yo por lo menos apunté 4. En primer lugar, andan según la vanidad de su mente. Dice aquí, ¿no, Pablo? Dice, os ruego que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en vanidad de mente? Andar aquí dice andar en vanidad de la mente. Muy sencillo. Aquí la palabra griega es matatoites. Matatoites. ¿Si lo quieres apuntar? ¿Qué significa matatoites? Bueno, una mente que te gobierna. Eso significa la palabra matatoites. Es vacío. Una mente que está hueca. Vana. Y es así como nosotros estábamos antes, entenebrecidos. Efesios 2 habla así, os voy a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
Miren, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es una mente vana, una mente que está hinchada ¿de qué? Pues deseos de carne, voluntad de carne y pensamientos. ¿Y ustedes ahora tienen esto? ¿Ustedes aman el mundo? ¿Ustedes están pensando en trabajar más para acumular más dinero? ¿Ustedes están pensando en tener un mejor hogar? ¿Están pensando en renovar continuamente su vestuario porque las modas cambian? Entonces tenemos una mente vana, que no tiene el enfoque de una vida eterna. Por favor. Bueno, no quiero que levante la mano, no. Un ejemplo. Puede ser que alguien esté trabajando aquí en España, viene de otro país, y está trabajando aquí, pues, para hacerse una casa en Ecuador, por ejemplo. Yo no conozco Ecuador. Sí. Imagínate que tú estás trabajando aquí en España para hacerte una casa en Ecuador, o estás trabajando aquí en España para hacerte un casoplón, ¿no? Como dicen algunos, en Rumanía o en otro lugar. ¿Qué enfoque tienes? ¿Hay un enfoque correcto? ¿Sí o no? No hay un enfoque correcto. Imagínese que yo quiero irme a vivir a las Islas Galápagos. Me encantan las Islas Galápagos. A ver si abrimos una iglesia allí y me voy allí. Y yo tengo pensado irme a vivir a las Islas Galápagos, pero yo mientras aquí en mi casa pues estoy arreglando el suelo, cambiando las puertas, pintando las paredes, haciendo habitaciones más grandes. ¿Tendría sentido? Si yo dentro de poco me voy a ir a un lugar mejor, ¿tiene sentido? No tiene ningún sentido. Yo tendría una mente vana. Por eso es vano cuando una persona vive en esta tierra y la palabra nos dice que nuestra ciudadanía ya no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde nos espera nuestro Señor. No tiene ningún sentido cuando yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida que está arriba en los cielos. No tiene ningún sentido cuando yo tengo que poner, como dice el Señor, mira las cosas de arriba, no las de la tierra. O como dice Mateo 6, que yo tengo que hacer tesoro, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. ¿Entienden? Si yo me enfoco en la tierra, es que mi mente está vana, está hinchada y como dice aquí en Efesios, pues yo cumplo los deseos de mi carne, hago la voluntad de mi carne y sigo los designios de mis pensamientos. ¿Ven? Pensamientos. De esa manera andábamos antes. ¿Ven? Porque Pablo lo dice, vosotros antes, ¿no? ¿Dice eso? Antes, y dice, y antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, antes, pero ahora ya no. Entonces el cristiano ahora no puede vivir de esa manera. No puede vivir pensando en acumular riqueza, en tener mejor ropa, en tener mejor casa, mejor coche, mejor, todo mejor. Porque sería vivir vanamente. Una ilustración muy hermosa, no la vamos a leer, se la recomiendo, Eclesiastés capítulo 1 y Eclesiastés capítulo 2. Nos habla de la vanidad de la vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Dice que eso es vano, eso es vaciedad. Entonces, vuelvo a repetir, espero que ese sea el viejo andar, que ya no andes así. Pablo dice, os ruego que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Uno. En segundo lugar, ¿qué dice Pablo acerca del viejo andar? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto, tener el entendimiento entenebrecido? Que no comprendes, que ignoras la verdad. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Miren, hermanos, hay una incapacidad natural en el hombre para entender las cosas de Dios. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Están conmigo? ¿Sí? Hay una incapacidad natural. Primera de Corintios 2, 14. Les leo yo. Primera de Corintios 2, 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 3. No hay justo. 3, 10, 11. Dice, no hay justo ni a un uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera aún uno. El problema es claro. No solo nosotros teníamos la mente vana, teníamos la cabeza hinchada. ¿Significa eso? Tener una mente vana es tener una cabeza hinchada, hinchada en preocupaciones, en posesiones, en avaricias y en todas esas cosas que conocemos del mundo. Pero por otro lado, además, había que añadir que nosotros ignorábamos la verdad. ¿Tú sabías la verdad? ¿Tú conocías el Evangelio? ¿Tú conocías el amor de Dios derramado en la cruz? Yo no. ¿Saben qué pensaba yo de Cristo? Antes, Antes. Yo me acuerdo una vez, yo creo que volvía, no de aquí de la iglesia, yo volvía de Madrid con una hermana de la iglesia de Tarancón. Creo que todos la conocen, la hermana Kristen, ¿no? La mayoría, pues. Perdón que diga su nombre, pero no pasa nada, es un comentario simplemente. Ella ya había recibido la salvación, yo no. Y yo le estaba diciendo, pero si Jesús era un extraterrestre, de verdad, yo pensaba que Cristo era un ser de otro planeta. Sí, sí, porque yo sé que dice que tiene ovejas en esta tierra, pero que también tiene ovejas en otro lado y que las va a juntar a todas. Pero yo pienso que él es un extraterrestre. Él mismo lo dijo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y yo a mí que me encantaba antes el tema de la ufología y los ovnis y todas estas cosas, digo, él es un extraterrestre, lo que pasa es que no lo va a decir en la Biblia porque no lo vamos a entender. Si él cambiaba de forma, dice que era así como luminoso, ahí lo tienes, un extraterrestre. Qué tonto, ¿no? Obviamente yo ignoraba la verdad. Yo tenía el entendimiento entenebrecido, ajeno a todo lo que tenía que ver con Dios. Espero que ustedes no tuviesen la mente de pollo como yo, ¿no? Por favor. A veces nuestra mente es así, nos lleva a tantas estupideces. Entonces esto queda claro. En primer lugar, andábamos con vanidad de nuestra mente. Versículo 18, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Aquí dice ellos, pero nos podemos incluir. Y luego en tercer lugar, sigue diciendo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí podemos decir que en tercer lugar éramos desvergonzados. ¿Ustedes eran unos desvergonzados? ¿Sí? Yo sí. Les explico por qué era yo desvergonzado. Y no quiero traer aquí mis miserias. Simplemente con un trozo de pequeño de mi testimonio, yo puedo hacerles entender a qué se refiere aquí la palabra desvergonzado. La palabra griega es aselgeia. Aselgeia significa lascivia, ¿no? Y es un estilo de vida sin vergüenza. Aselgeia es un hombre malo que no oculta su maldad. Es decir, alguien que hace cosas sabiendo que están mal, pero que no le importa lo que digan. ¿Ustedes se han emborrachado alguna vez? ¿Sí? ¿Iban por la calle con la bebida? ¿Sí, no? ¿Eso qué es? No es ron, ¿eh? No es ron. ¿Eso qué es? Eso es aselgeia, eso es lascivia. Andar por el mundo cometiendo cosas malas, sabiendo que están malas, pero me da igual. Yo en muchas ocasiones yo iba con un mini, ¿no? ¿Saben lo que es un mini, no? Una bebida así de grande, sí, llena, hasta arriba. Y yo iba por la calle. ¿Sí o no? Yo creo que alguno de aquí también ha ido así. O vas a un concierto y vas con tu mini, vas con tu cerveza o con tu jarra. Y saluda, no te escondes. Algunos cristianos, cuando traen la Biblia a la iglesia, poco menos si la llevan así. ¿Sí o no? No digan que no, porque yo sé que es así. Algunos vienen con la Biblia así como, que no me vean, que no me vean, que no me vea el vecino. A veces tenemos un poco de prejuicio. Sin embargo, en nuestra vida anterior nosotros íbamos tan tranquilos cometiendo pecado y no nos avergonzábamos. Te besabas
en los labios por ahí con tu novio, con tu novia, y no te importaba que te vieran. Que les de envidia, ¿no? ¿Pero eso qué es? Eso es como dice aquí la palabra del 19, dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron con lascivia para cometer con avidez. Nosotros vivíamos antes así y no lo podemos negar. Ese era nuestro antiguo caminar. Y por último, dice que tenían una mente reprobada. ¿Sí? Se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tenían una mente reprobada. Una mente significa reprochada o apartada. Conclusión de un antiguo caminar. Miren, andar en una manera vana de vida. Ignorar la verdad. Caminar desvergonzadamente, sin vergüenza, aun cometiendo pecados. Y en cuarto lugar, teniendo una mente contaminada, rechazada. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es una descripción de nuestro antiguo caminar y del caminar de muchas personas que por desgracia conocemos. Familia nuestra, ¿verdad? ¿Caminan de esta manera? Sí. Amigos nuestros, ¿caminan de esta manera? Sí. Compañeros de trabajo, ¿caminan de esta manera? Sí. ¿Y nosotros? ¿Caminamos de esta manera? ¿Se han callado? Yo esperaba un ¡no! Voy a volver a repetir. ¿Y nosotros caminamos de esta manera? ¡Uh! Esto hay que hacer como los payasos de la tele, que decían, ¿cómo están ustedes? Y decían, todo bien. No os oigo, ¿cómo están ustedes? Y todo bien. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Ustedes tienen ahora este caminar? No, casi me obligan a repetir otra vez. No, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el corazón. El problema es el corazón. Como dijo alguien, el corazón del problema es el problema del corazón. ¿Por qué todos no han dicho no? Porque hay algo en mi corazón que me está diciendo sí. Y lo vuelvo a repetir y algunos, no, no. Bueno, han forzado un poco la... Si yo pregunto, ¿quieren comer? Y todos dirían, sí, queremos comer. ¿Quieren comer un arroz con bogavante? Sí. Una parrillada, sí. ¿Andamos así de esta manera? ¿Ven el problema, hermanos? Ese toma de decisiones, eso que nos hace diferentes a los demás. Cuando tú dices que eres cristiano, es que eres cristiano. Y no se trata de decirlo, sino de hacerlo. Will Graham, un pastor estadounidense, contó una anécdota cuando él iba en un avión. Estaba montado en un avión, no sé a dónde iría, no me acuerdo. El caso es que vio que había un problema en ese avión y estaba un hombre gritando a la azafata, porque no sé qué, así de estos que a veces montan estos guirigais en los aviones, que los grabamos con la cámara. Bueno, después de esa pelea, al hombre casi lo bajan del avión, al final se quedó, todo el mundo mirándole, y miren por dónde se sentó al lado del pastor Will Graham. Y dijo, usted le conozco, usted es el pastor. Sí, sí, sí. Yo también soy cristiano. Y dice que el pastor, Will Graham, dijo, ¿me va a hacer un favor? Dice, sí, ¿qué quiere? No le diga a nadie que es cristiano. Pero ese somos tú y yo. En ocasiones, eso somos tú y yo. Porque vamos en este mundo caminando, recuerden, caminando el estilo de vida de este mundo. Y luego resulta de buenas a primeras que tenemos que testificar que somos cristianos y siempre hay alguien mirando y te dice, ¿what? Y te señala y dice, pero si estabas haciendo esto y ahora dices que eres cristiano. Yo pensaba que ser cristiano era otra cosa, porque qué curioso. El mundo de ahí fuera, el mundo de ahí fuera entendemos como el no creyente, ¿no? Las personas incrédulas. La mayoría no conocen a Dios.
Pero qué curioso que la mayoría sí tienen una noción correcta de lo que debe ser un cristiano. ¿Sí? Una persona humilde, honesta, sincera, buena, agradable, muchos otros calificativos más, pero resulta que a nosotros a veces nos están observando, sin nosotros saberlo, sale de nosotros un viejo hombre que estaba dañado, sale cosas que no deberían ahí y luego ¡pum! Resulta que dices, no, no, yo soy cristiano. Y ahí te llega el dedo acusador ¡fu! Y te señala y te pasa como a este hombre en el avión. ¿Alguna vez se han visto en esa situación? Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces quiere decir que nuestro caminar no es del todo correcto. En otra expresión, cojeamos, cojeamos y vamos por la calle así. ¿Han visto alguna vez, no quiero resultar irreverente, ¿va? ¿Han visto alguna vez andar a una persona coja? ¿Qué pasa con el cojo? Llama la atención, ¿o no? Si tú ves a 100 personas andando y uno cojea, claramente lo distingues al que cojea, ¿no? Bueno, pues ese somos tú y yo en el mundo. Si nosotros no llevamos el andar del nuevo hombre, vamos a cojear. Vamos así. Y igual que esa persona que lastimosamente está cojeando, como Mefiboset, pues rápidamente te van a ver y van a hacer, ¿ese qué le pasa? ¿Por qué anda así tan raro? Claro, cojea, ¿por qué? Bueno, porque un pie anda bien. Un pie anda conforme a la voluntad de Cristo. Has recibido la salvación, entonces estás en el camino correcto. Pero ¿qué pasa? Que hay alguna parte de nosotros que no anda conforme a la voluntad de Dios. Entonces el pie está como un poquito torcido. Y ahí que te vas tú con tu cojera. ¿Entienden a lo que me refiero, hermanos? Por eso es necesario entender cómo debe ser el nuevo andar del creyente. Y desconocemos en muchas ocasiones cómo es ese nuevo andar, cómo es ese nuevo estilo de vida. Muy fácil, la palabra no lo enseña. Y yo quiero hoy traerlo como segunda enseñanza. La primera, recuerden cómo andábamos antes. Antes, pasado. Ahora ya no. Ya no podemos andar en vanidad de la mente. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo el entendimiento entenebrecido. Ahora yo conozco la verdad. Entonces yo ya no puedo vivir como vivía antes, vano. ¿Qué tengo que hacer? No puedo cometer pecado desvergonzadamente. ¿Por qué? Porque el pecado tuvo la culpa de que Dios tuviese que venir a este mundo a morir por mí. Y por si eso fuera poco, yo ya no tengo que tener una mente reprobada, una mente que solo mira lo pecaminoso. Porque ahora nosotros que tenemos la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo, la manera de sentir de Cristo. Eso es. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, pastor, díganos, ¿cómo hay que andar? Bueno, con un pie delante y otro detrás. ¿Cómo hay que andar? Con un pie delante y el otro detrás. Y vas adelantando un pie y el otro se queda atrás y el otro lo vuelve. Eso es andar, ¿no? Pasito a pasito. No me tiren de la lengua. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Busquemos, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra. Bueno, lo van a leer ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. 1, 2 y 3. Alguno ha llegado tarde. Bien. Yo pues preso, recuerden esta carta, Pablo la escribió entre rejas, en lugar de decir, pobrecito de mí, que estoy aquí en una mazmorra, engrilletado, atormentado, afligido, no, simplemente se preocupó de coger papel y pluma y empezar a escribir directrices para aquellos amados que estaban en las diferentes iglesias.
Yo preso en el Señor os ruego, os pido por favor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primer punto, andar digno. Que andéis como es digno. Y vuelvo a repetir, el andar no significa caminar, significa un estilo de vida. En otras palabras, Pablo está diciendo que vuestro estilo de vida sea digno. Bueno, ¿por qué? Recuerda quién eres. ¿Quién eres? ¿Le han preguntado alguna vez, tú de quién eres? Mi pueblo, seguro que si van a mi pueblo le van a preguntar. Bueno, ¿y tú de quién eres? Sobre todo los ancianos, las personas mayores. Como no conocen a los jóvenes, siempre te preguntan, oye, ¿tú de quién eres? Yo cuando era niño y hacía algo malo o algo bueno, ¿y tú de quién eres? Y yo decía, yo soy hijo de Jacinto. Ah, ya sé, pues se voy a decir a tu padre. No, mi padre es Juan, Juan. No, no había pérdida. ¿Ahora qué somos? Yo soy hijo de Dios. ¿Tú has medido bien esas palabras? Yo soy hijo de Dios. Si el cristiano meditase por un minuto lo que significa esa expresión, tendría tal temor a Dios, tendría tal conocimiento de Dios que su caminar sería digno. Si nosotros, hermanos, cada día antes de salir de nuestra casa, tuviésemos un cartel de 2 metros por 2 que pusiese yo soy hijo de Dios, yo creo que nuestro caminar sería diferente. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Que he sido engendrado por Dios. Eso es ser hijo de Dios, ¿no? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan capítulo 1 dice, los hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? Los cuales no son engendrados por voluntad de la carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino voluntad de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que creen en el Hijo, esos son los que han sido engendrados por Dios, por su voluntad. Y ser hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, que soy heredero de Dios. ¿Soy heredero de todas las promesas de Dios? Sí. También quiere decir que Dios me puede castigar como mi padre. Dios me puede castigar, como dice Hebreos 12, ¿no? Dios ama a todo aquel, Dios ama, o sea, Dios dice que reprende y castiga a todo aquel que ha tomado por hijo. Dice, pero si no sois partícipes de esta reprimenda, entonces no sois hijos, ¿qué sois? Bastardos. Una palabra muy fea, ¿no? La palabra bastardo quiere decir que es un hijo ilícito. Los judíos se les llenaba la boca decir que ellos eran hijos de Abraham. Juan 8, ¿no? A Cristo le dice, nosotros somos hijos de Abraham, un padre tenemos. Ahí había escondido un insulto hacia Cristo. Los judíos sabían perfectamente que había rumores de que Jesús no era hijo de José, no se parecía a él. Que su madre había quedado embarazada antes de consumar el matrimonio. Por eso le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Ejem, ejem. ¿No? ¿Se imaginan? Les faltó hacer así. Nosotros somos hijos de Abraham. Cristo les dice, ni por asomo, ni de broma. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacéis. El Hijo de Dios hace las obras de Dios. Por eso aquí Pablo dice, andad, por favor, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Vocación? Sí, vocación. Lo que sois. Eres hijo del rey. ¿Son hijos del rey? Ustedes son hijos del rey, de reyes, señor de señores. ¿Cómo debemos andar? ¿Conocen ustedes a Froilán?
Froilán de Todos los Santos. No sé cómo sigue el apellido. ¿Saben quién es? ¿Quién es? El nieto del rey. Bueno, es el nieto del ¿cómo le llaman? Del, ay, no me acuerdo la palabra que dicen bueno, del otro rey. Es sobrino del rey de ahora. ¿Y cómo anda ese Froilán? Espero que no venga la policía aquí a detenerme. ¿Cómo anda el Froilán ese de Todos los Santos? Dice que anda de fiesta en fiesta. Dice que allí donde va, la lía. ¿Está andando como digno de un nieto del rey? Emérito, el rey emérito. Eso, ahora me salió. Él no anda digno de lo que es. Él es de la realeza, es de la casa real. ¿Y cómo anda? Pues de fiesta en fiesta, de after en after. Vaya nombrecito, ¿no? Estás dejando por todo lo alto. Bueno, pues ahora nos vamos a la familia de Dios. Aquí Pablo dice que nosotros ya somos de la familia de Dios, ¿no? Efesios capítulo 2 al final dice, vosotros sois miembros de la familia de Dios. ¿Tú andas como un hijo de Dios? Tienes que andar conforme lo que tú eres. Qué curioso que antes andábamos como lo que éramos. Éramos hijos del diablo. ¿Sí o no? Sí, no se confundan. Tú siempre no has sido hijo de Dios, lo siento. Hay personas que no les gusta esto cuando... No, antes éramos hijos del diablo. Oh, no, qué exagerado. No es ninguna exageración. Aquí solo se puede tener dos señores. O eres siervo del diablo o eres siervo de Dios. No hay un medio. No, yo estaba en lo gris, yo estaba en medio. No, mi amigo. No, mi hermano. Nosotros antes éramos hijos de ira. Nosotros antes éramos hijos auténticamente del diablo porque hacíamos sus obras. ¿Y qué ocurría con nosotros? Nos deleitábamos. Nos reíamos. Cuando hacías con avidez todos tus males, tus borracheras, esas cosas que te gustaban tanto, ¿qué ocurría? Te reías, ¿no? ¿Y tu padre, el diablo, qué hacía? Ese es mi chico. Ok, muy bien. Sí. ¿Y el diablo cuando hacíamos con avidez toda clase de males, el que hacía? Me siento orgulloso de ti. Ay, se me va a quedar la lágrima. Ese es el diablo viendo nuestra manera de vida antigua. Pero ¿qué ocurre ahora? Cuando Dios transforma nuestro corazón, Dios mira y Dios te observa para ver, tú que dices que eres hijo de Dios, a ver, Dios ve, mira tu caminar. ¿Pero y este qué hace? Si tú dices, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, así, y vas cojeando en la vida cristiana. Por eso cuidado con procesar lo que no eres. Cuidado con que tu boca se abra y diga de labios, me honra, pero corazón lejos. Hay que andar como es digno. Miren lo que somos. Salmos 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27. Salmos 89, versículo 27. Van a leer los caballeros para que se despierten. Salmos 89, versículo 27. 1, 2, 3. ¿A quién está hablando aquí? Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, ¿no? Pero también está hablando de nosotros. Versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Cada uno de nosotros somos como ese hijo amado, porque nosotros somos hermanos del Señor, ¿sí o no? Cristo dijo, ya no os llamaré amigos, ahora os llamaré hermanos. Entonces ahora vuestro Padre es Dios. Yo soy el primogénito, pero yo antes era unigénito, pero ahora soy el primogénito, el mayor o el primero de muchos hermanos. Y ahora todos somos hijos de un mismo Dios, el más grande. Entonces, de verdad, hermanos, volvamos a Efesios capítulo 4. ¿Cómo puede un cristiano andar
de manera digna. Porque muchas veces nos van a reprochar y tristemente el incrédulo, el inconverso te va a reprochar que tú no andas conforme a lo que yo conozco, que tú no andas conforme a lo que yo sé o lo que he oído. Os ruego, hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es el andar digno? Miren, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, en primer lugar, ¿cómo es el andar digno? Con toda humildad y mansedumbre. Entonces, un andar digno está marcado por humildad y mansedumbre. Analiza bien estas palabras, mi hermano, ¿me escuchas? Analiza sintáctica o morfológica o como tú quieras estas palabras. Un andar digno es, en primer lugar, humilde y manso. ¿Qué es ser humilde? ¿Saben lo que significa humilde? Ay, la persona que no tiene nada de dinero. Qué humilde. No, no tiene nada que ver con tener dinero o no tener. Incluso hay personas que dicen, yo soy humilde. Ese es el que menos es. Porque el humilde no lo dice, simplemente lo es. Pero si tú escuchas a una persona que diga, no, es que yo en mi casa somos muy humildes. Táchalo de lo que quieras menos humilde. El andar humildemente es como Cristo hizo. Filipenses capítulo 2 nos habla de esta humildad. Dice que Él, en Filipenses 2, dice que Él, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Humillarse qué es? Bueno, pues tener una posición aquí y porque tú quieres, bajas. Eso es humillarse. Es una bajada voluntaria, no obligatoria, ¿vale? No obligatoria. El cristiano tiene que bajar. Cristo dice que se humilló a sí mismo, no teniendo cosa a la que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó, él se despojó de estar en los cielos y bajó a la tierra. ¿Y qué hizo allí? Se humilló. Y no nació en un palacio, ¿no? Él nació en la casa de un carpintero. Y dice que se humilló. Él podía haber muerto cortándole la cabeza rápidamente y sin dolor. No, dice que se humilló hasta lo más, dice cogiendo, hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz, la peor de las muertes. Él se humilló y se humilló. Pero él, ¿dónde estaba? Aquí. Él es Dios. Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era, o sea, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero él se humilló él mismo. Ahora, ¿qué hace el cristiano? Se tiene que humillar. Cristo le dijo, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Que baje unos peldaños. Y eso es muy difícil, sobre todo, esto lo digo a los servidores de esta iglesia, no me gusta la palabra líder, servidor. Aquellos que tienen un servicio dentro de la iglesia, aquellos que llevan más tiempo, o incluso pastores o evangelistas, tenemos mucho peligro. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que nos pongan un cargo, ¿saben qué hace? Que tengamos la tendencia a vanagloriarnos. En una expresión española, que nos hinchemos como un palomo. Y tenemos que tener cuidado. Porque hay personas que lo nombran pastor y ¿ya qué hace? Soy pastor. Solo le falta arrodillaos ante mí, ¿no? Y eso es muy peligroso. Cristo lo sabía. Cuando los discípulos disputaban, ¿quién será el mayor? A ver, ¿quién? Yo, no, yo te doy, yo. No, que yo soy mayor que tú. Pero eres más feo, yo. Así, ¿no? Disputaban Juan y Jacobo. Oye, ¿quién? Tu madre misma, oye, maestro, míralo, que no peleen.
que se siente una a la derecha y otra a la izquierda. Pero Cristo dijo, no, 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 no. Eso no me compete a mí, eso es el Padre el que va a poner a cada uno en su lugar. Pero os digo que muchos primeros eran postreros y muchos postreros eran primeros. La clave es que tú te tienes que humillar. Amigo, mi hermano, tienes que descender. Tienes que descender. ¿Saben por qué? Porque el diablo te va a ascender. El diablo te va a subir, te va a subir, te va a subir. ¿Para qué? Ay, a ver si me sale. Como hacen los dibujos animados, ¿no? Miren las tentaciones del Señor. Dice que lo tienta en el desierto, lo lleva al pináculo alto, luego lo lleva a una montaña. Subir, subir, subir. El diablo te va a subir, te va a subir, te va a subir. Él te va a animar, te va a alentar. Vamos, 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 sube, 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 sube. ¿Y luego qué hace? Ahí te va ese. Y te das un trompazo. ¿El cristiano qué hace? Se humilla, se humilla, se humilla. ¿Para qué? La palabra nos dice, para que seas enaltecido. Porque Dios da gracia al humilde y al soberbio que hace, lo resiste. Entonces, ¿cómo es el andar digno del cristiano? Se tiene que humillar a sí mismo. Que no te humillen. Cristiano, que no te humillen. Tú tienes que humillarte. Con mansedumbre. Nos lleva otra palabra muy hermosa, manso. Cristo dijo, sed manso y humilde como yo. ¿Qué significa eso? Algunos piensan que la palabra manso es menso. Manso, bueno, para los que no conocen el ecuatoriano, es ser bobo. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser tonto. Algunos piensan, como es cristiano, este es tonto. Este puedes hacer lo que tú quieras. Mira, si dice que si le dan una bofetada, te va a poner la otra cara. Yo no sé ustedes, a mí si me dan una, no me dan dos. Yo rápido aplico mis técnicas de defensa personal. No, yo salgo corriendo y punto. Y es para qué os quiero. La cuestión, hermanos, en que nosotros sí tenemos que mostrar una humildad y una mansedumbre. La palabra manso significa yo tengo el poder, pero no lo pongo en efectividad. ¿Entienden? ¿Por qué Cristo dijo que yo soy manso? Manso significa como, por ejemplo, un buey, ¿no? Un buey, una mula, un buey, mejor un buey. ¿El buey cómo es? Un buey es así de esta altura, con unos cuernos así. El buey te da así un poquito, vamos, venía así un poquito la cabeza y te manda a la otra parte de la habitación, ¿o no? Un buey tiene mucha fuerza, pero ¿qué hace? No la utiliza. ¿Por qué? Porque sabe a quién tiene que obedecer, al amo. Por eso el buey, teniendo poder para coger al amo y darle lo suyo, no lo hace. Y él sigue con su yugo y pim, 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 pim. Ese es el cristiano. El cristiano tiene autoridad, tiene poder, pero ¿qué hace? Él sabe a quién sirve. Cristo tenía poder de todo el poder. ¿Se imaginan a los fariseos que vienen a tentarle? ¿Qué podía haber hecho Cristo? Y los hace fosfatina. Pero él que dijo, tranquilos, ya vendrá mi hora, ¿no? Ahora yo he venido como cordero, pero después vendré como rey, vendré como león. Ahora aprovecharos que yo vengo como cordero. Entonces, hermanos, ¿ustedes ahora cómo tienen que comportarse? Con humildad y con mansedumbre. Recuerden, cuando vengamos con Cristo, si no te lo crees, puedes leer Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo vendremos? Con Él en las nubes del cielo. ¿Para qué? Para juzgar a las naciones con barra de hierro. Ahí ya te puedes tomar la justicia. Ahí, pero no por tu mano, sino por la mano de Dios. Ahora toca ser manso, humilde. Y también otra cosa, en segundo lugar, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Eso también es un andar digno. Soportar con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto, hermanos, para los errores que cometemos a diario dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque aquí cometemos errores, lo siento. Siento en el corazón, miren, yo no conozco mucho la iglesia de Madrid, pero creo que hay errores. ¿Sí? Tienen que decir, amén. En todas las iglesias va a haber errores. El problema es que muchas veces utilizamos los errores para reprochar a la iglesia. Y no debe ser así.
Errores va a haber, caídas va a haber. El problema está cuando aprovechamos la caída para hacer leña del árbol caído. Nosotros nos tenemos que soportar. No es correcto, por ejemplo, si un hermano hace algo mal, ¿tú qué haces? Enseguida vas al otro. Oye, mira lo que ha hecho este, mira, mira. ¿Sí? Vas y le, mira, mira, mira. Le saca los trapos sucios, ¿no? Pero no debe ser así. Aquí es soportar con paciencia unos a los otros, significa eso. Soporta con paciencia. Soporta, aguanta. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente algún hermano puede fallar, algún hermano te puede hacer caer, pero tú tienes que soportar. ¿Y saben qué ocurre? ¿Saben? Les voy a decir un secreto, no lo debería decir, pero se vea. Venga, ya puestos. ¿Saben quién puede fallar más a menudo? El pastor. Espero que no me estoy yendo. No, no me refiero al pastor de esta iglesia. Me refiero a todos los pastores. ¿Saben por qué? Porque ya el hecho de tener ese nombre, pastor, nuestra mente nos lleva ¿a qué? A ponerlo aquí. Ah, él es el pastor, sí. Entonces ahora ya todos lo van a mirar, todos lo van a ver, todos van a esperar que todo lo que sale de él, todo es bueno, todo digno, todo perfecto. Pero cuidado, somos hombres. El problema es que cuando el pastor, digamos que falla un poco, es eso. Es más evidente a todos los demás porque estamos en ojos de todos los demás. Por eso yo siempre advierto, no nos hagamos ídolos de los pastores. A nosotros nos gusta que nos respeten, sí, pero personalmente a mí no me gusta que me alaben. No me gusta cuando vienen y me dicen, ay, me ha encantado su predicación. No, eso no me gusta. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor yo me hincho como un palomo y luego voy a ir a YouTube a ver cuántas vistas tengo, a ver si tengo algún comentario. Ah, mira, tengo más visualizaciones que el pastor fulanito. Wow. ¿Y eso qué ocurre? Perjudicial para mí. Es cierto. Por eso nosotros tenemos que tener este soporte, esta paciencia, incluso con el pastor. El pastor es un hombre. Yo soy un hombre. Debajo llevo el traje de superhéroe. No, yo soy un hombre. Y puedo cometer errores. Pero ustedes también. Y por eso está el andar digno del cristiano, es soportar, como Cristo soportó. ¿Cristo soportaba mucho o poco? Mucho. ¿Cuántas veces tuvo que soportar a Pedro? Mira, Pedro, vete, 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 vete. No me, que te. Cuando viene, le dice, maestro, Cristo dice, es necesario que vaya a Jerusalén, que me cojan, que me crucifiquen, que me maten, que me hagan de toda clase de maldades. Y Pedro, ay no, maestro, que no te pase. Apártate de mí, Satanás. Y les dijo así, no, apártate de mí, Satanás. O Cristo se transfigura, ¿no? En el monte, y aparecen Elías y Moisés. Oh, qué bueno. Tenemos aquí el tridente, ¿no? A Messi, a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer una ramada para ti, para el otro y para el otro. Papá, díselo tú. Él es mi hijo amado, a él oíd, a él. Sí. Mete patas, Pedro, ¿no? Pero todos somos ese Pedro. Que hablamos cuando no tenemos que hablar, que decimos lo que no tenemos que decir, y cuando tenemos que testificar que somos hijos de Dios, resulta que llega una criada y te dice, ah, pues tú eres de los suyos. No. Eso, ni de vista. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, si hablas como él. Ay, no. Yo soy francés, yo. ¿Sí? En el momento que Pedro tenía que haber testificado que era seguidor, ¿qué hizo? Ven, hermanos. No tuvo eso esa cosa digna de un cristiano. ¿Por qué? Porque todavía no había sido salvado. Cristo no había muerto y él no había sido regenerado, pero ahora tú y yo, Cristo murió, resucitó, ahora has hecho nuestra justificación. Tú y yo necesitamos un andar diferente. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
esta actitud de humildad y perdón hacia los demás, ¿qué hace? Es como el cemento. ¿Ustedes saben que nosotros somos piedras vivas? Se dice la palabra, ¿no? Vosotros sois piedras vivas del edificio. ¿De qué edificio? Del templo de Dios, que es la iglesia. Bueno, como todo edificio necesita piedras y como todo edificio necesita mezcla, hormigón, cemento. ¿Hay aquí algún albañil? ¿Hay algún albañil? ¿No? ¿Sí o no? Ah, vale, hay algún albañil. Es por si digo alguna borriquería. El albañil tiene ladrillos, pero si no tiene cemento, ¿qué puede hacer? Le va a pasar como el cuento de los cerditos, ¿no? Luego viene el lobo y... Necesitamos algo que pegue. Piedra con piedra. ¿Y qué es? Les invito a comer si lo adivinan. Siempre digo esto y nunca les invito, ¿no? El amor. El amor es la mezcla que nos une. Piedras vivas, sí, pero como cada piedra diferente. Ahora todos los ladrillos son iguales. ¿Qué medida tiene un ladrillo? Albañiles, ¿qué medida tiene un ladrillo? 25 por 40, algo así. No, da igual, venga. Todos son iguales. En el edificio de la iglesia de Dios, no todos somos iguales. Unos somos más pequeños, otros son más grandes. Unos tienen más filos, es decir, tienen más carácter, ¿no? más puntiagudos. Otros son más lisitos, se les lleva con más tranquilidad, ¿no? Unos tienen muchos agujeros, tienen ahí grietas. Otros parecen duros, pero luego están huecos. Pero no es importante. ¿Saben por qué? Porque Dios, como es albañil, echa la plomada, va poniendo el nivel, pero lo que nosotros tenemos que aportar es esa masa, como dice aquí, solícitos, preparados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, el amor, que es lo que fomenta nuestra paz, tiene que ser larga masa, edificándonos ahí. Ahora yo puedo preguntar, ¿qué es guardar la unidad del Espíritu? ¿Quiere decir que el Espíritu no está unido? Sí, el Espíritu Dios lo unió. Miren, aunque nosotros no queramos, la iglesia es la iglesia. Aunque tú seas lo contrario de un albañil, aunque tú llegues con una maza y empieces a derribar, miren, la unidad no la va a romper nadie. Porque él la edificó y Él la sigue edificando. Es cierto que entrarán algunos encubiertamente, ¿para qué? Para tirar por tierra la obra del Señor. Pero, ¿saben qué hace el Señor con ellos? Tú, fuera. ¿Entienden? Si el albañil coge una piedra y la intenta moldear, pero esa piedra insiste en no encajar, siempre está desnivelada, siempre está moviéndose, siempre está molestando. ¿Qué hace? Es un estorbo, piedra de tropiezo. ¿Qué hace el albañil? Fuera, al escombro. Eso hace Dios. Por eso no se extrañen cuando hay alguna persona en la iglesia, en todas las iglesias, parece que está y luego de pronto ya no está. ¿Por qué? Era una piedra que no edificaba. Y Dios edifica. Cuando la iglesia no se encarga de hacer eso, ¿quién lo hace? Dios. Esto, permítame un poquito más, esto es muy importante. Muchas veces, no es culpa nuestra, aunque sí. Muchas veces en la iglesia no usamos el estándar de Dios para muchas cosas, y entre ellas es para la disciplina dentro de la iglesia. ¿Me explico? Primera de Corintios capítulo 5 hay un joven que está andando desordenadamente, ¿no? ¿Se acuerdan de este joven? Pablo dice, ha llegado información de que hay un joven que está viviendo desordenadamente. Dice, un pecado que entre ni los gentiles se nombra. Este joven está viviendo con la mujer de su padre. Es decir, está teniendo relaciones íntimas con su madrastra. ¿Qué dice Pablo a ese? Reunidos mi espíritu, porque él no estaba en presencia, dice, reunidos como si yo estuviese, mi espíritu con vosotros, el tal
sea aplaudido, enseñarle la puerta de salida. ¿Por qué? Porque está siendo un estorbo en la edificación de la iglesia. Cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. Y el problema es que muchas veces caemos en esa contradicción de los hermanos de Corinto. Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia, es decir, no es bueno vuestro orgullo, decir, qué buenos que somos que hasta este le permitimos estar aquí. Dios dice, no, no es así. El que no está aquí, el que no es con nosotros, fuera. ¿Sí o no? El hermano que después de una y otra reprensión dice, no obedece, ¿qué hay que hacer? Fuera. Este joven dice, se ha echado, el tal se ha echado. ¿A dónde? A Satanás. ¿Para que haga Satanás qué? Su trabajo. Para destrucción de la carne. Al fin, ¿él era salvo o no era salvo? Sí, era salvo. Pero él andaba incorrectamente, no andaba dignamente de lo que era. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Echar. Por eso, Pablo, como representante, como colaborador de la obra de Dios, que dice, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea echado. Pero ¿qué ocurre si en nuestra iglesia no se hace eso? Una persona que anda desordenadamente, todo el mundo lo sabe, pero todo se hace de los tontos. Yo no sé nada. ¿Qué ocurre con esa persona? Puede ocurrir dos cosas. Una, que esa persona siga ahí, como Pedro, por su casa, y poco a poco la iglesia se vea afectada por esa levadura. Poco a poco el entorno vayan cayendo, bueno, si este anda así, yo también, no pasa nada, somos pecadores. Y poco a poco la iglesia se ve afectada. Dos, no me alimento yo, esa persona Dios le quita la vida. ¿Puede ser eso? Hay pecado de muerte, ¿no? ¿Qué significa pecado de muerte? Que si tú has recibido la salvación, eres salvo, y no andas dignamente, ¿qué puede hacerte Dios? Vente a casa. ¿Les ha hecho eso alguna vez sus padres? ¿Su madre? Y una vez peleando con mis vecinos, a uno le pegué un puñetazo y le hice sangre en la nariz. ¿Y qué hizo mi madre? ¡Vente para casa! Me cogió de la oreja así. Y fui a mi casa llorando. El andar incorrecto del cristiano, ¿qué va a hacer Dios? ¿Dios se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo sus hijos andan desordenadamente? No. Si la iglesia no toma cartas en el asunto, ¿qué hará Dios? Ven, que te lo voy a decir. ¿No? Dios es así. Dios puede quitar la vida. De hecho, también en 1 de Corintios habla así de esta palabra, ¿no? Dice, hay algunos entre vosotros que están enfermos y otros duermen. Duermen no significa que están roncando, duermen significa que han muerto. ¿Por qué? Por ese pecado. Andaban desordenadamente. ¿Cuál era el pecado? Ir a la iglesia a comer pan y a beber vino y a emborracharse. ¿Y Dios qué hace? Para acá, para casa. No vas a dar mal nombre de mí. Pues eso es una labor nuestra. Hermanos, ¿lo saben o no lo saben? Sí, ese es el andar digno del cristiano. Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia y solícitos, dispuestos a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Eso es un andar digno. ¿Cuál más? ¿Cuál es el andar del cristiano? ¿Me regalan 5 minutos? Y 10, pastor. Muchas gracias. Efesios capítulo 5. Porque Pablo continúa dando enseñanza, práctica. Recuerden, Efesios 4, 5, 6, enseñanza práctica para la vida cristiana. Efesios 5, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Hay que andar de manera digna. ¿Cuál es la mejor manera de andar dignamente? Andar con amor. Aquí dice así, ¿no? Andad en amor. ¿Quién es Dios? Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que andar yo? En amor. ¿Qué amor? Bueno, yo tengo que tener amor ¿a quién? En primer lugar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, ¿yo qué hago? Yo le amo. Eso es simple, ¿no? Es sencillo. ¿Ustedes aman a Dios? Solo 4. Muy bien. ¿Ustedes aman a Dios? Ah, amén. ¿Cuánto? ¿Cuánto aman a Dios? Mi madre me preguntaba, ¿cuánto me quieres? Yo decía, de aquí a la luna y volver. ¿Tú cuánto amas a Dios? ¿De aquí a Júpiter? No se puede medir, ¿no? No se puede medir, no se puede pesar, pero sí saben una cosa, se puede demostrar. A veces, muchas veces de nuestros labios salen una palabra, ¿no? Te quiero, te amo. Pero si esa persona que escucha esa palabra, si tuviese unos rayos X espirituales y viese nuestro corazón, ¿qué diría? Así. ¿Saben por qué? Porque muchas veces decimos que te quiero o te amo, pero en nuestro corazón no hay tal amor. Y eso es muchas veces el amor que profesamos a Dios. Decimos, yo amo a Dios. Pero bueno, el que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Demostrar ese amor a Dios. Tú amas a Dios, ¿no? Sí. ¿Tú sabes que a Dios no le gusta esto? El pecado, por ejemplo. No le gusta el pecado. ¿Tú dices que amas a Dios y practicas el pecado? Sí. Entonces, ¿amas a Dios? No le amas. Así muchas cosas, hermanos. Intentamos demostrar que amamos a Dios, pero Dios quiere pruebas. Dios quiere pruebas. ¿Ustedes cómo demuestran su amor? Qué serios están hoy, no parecen ustedes. Os voy a hacer una pregunta. ¿Me amáis? ¿Me amáis? No me lo creo. Me lo tenéis que demostrar. La próxima vez que venga, por favor, un regalo de cada uno de vosotros. No sé por qué os reís. Me habéis dicho que me amáis. Eso se tiene que demostrar. ¿O no? Yo sé que Dios me amó. ¿Por qué? Porque Él hizo por mí lo más valioso que puede hacer nadie. Él vino en mi lugar, Él se hizo pasar por mí, Él suplantó mi identidad, Él cargó todos mis pecados, no que cargó mi riqueza, no, cargó lo peor de mí y lo pagó. Y por si fuese poco, encima me ha preparado toda su herencia para mí. Y todas las cosas celestiales, lo más glorioso, es para mí. Como yo entiendo ese amor, ¿yo ahora qué hago? Bueno, pues intento agradar a Dios. Por eso no simplemente se trata de decir, yo te amo. Se trata de demostrarlo. Por eso Dios, cuando nosotros decimos, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? Y nosotros decimos, sí. Somos como aquel joven que vino arrodillándose, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Cristo dice, bueno, los mandamientos sabes, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, a todo eso desde pequeñito. Honra a tu padre y a tu madre, todo. Bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Eh? Lo va a ser que no. Entonces, ¿qué ocurre? Se arrodilla, le dice, maestro, sí, pero luego cuando pone a prueba ese amor, esa fidelidad, que dice, vale, una declaración de amor, se ha arrodillado ante mí, me dice, ¿qué debo hacer? Se ha interesado por ir a mi casa donde yo estoy. ¿Ahora qué? Sí, yo estoy siguiendo tu dictamen, tu norma, sí, todo, desde pequeñito, sí. Bueno, pues todo lo que tienes, regálalo y vente conmigo. Respuesta. Dice que se fue entristecido, ¿no? Pero no se piensen que fue que el rico. Nosotros muchas veces hacemos así también. Queremos
Vamos a Cristo, nos arrodillamos, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero luego el Señor dice, vale, demuéstramelo, sígueme, ven a la iglesia todos los días, ora conmigo a todas horas, reúnete con tus hermanos, aguántales, sopórtalos, ámalos aunque no se lo merezcan. ¿Y qué ocurre? Que se muestra evidentemente que no todo lo que reluce es oro. ¿Sí? ¿A que sí? Bien, hermanos. Espero que estén conmigo. Entonces, ¿cuál es el andar en amor? Bueno, pues demostrar a Cristo en nuestro corazón. En nuestra vida tenemos que reflejar a Cristo. ¿La luna tiene luz propia? ¿La luna tiene luz propia? No, no, no. ¿Qué hace? Refleja la luz del sol. Si no hay sol, no hay luna. ¿La luna qué sería? Una piedra inerte. Nosotros somos esa luna. Tenemos que reflejar la luz del sol. No en perfección. No nosotros somos esos luminares, ¿no? Obviamente no vamos a tener los lúmenes, se llama así, ¿no? La potencia de luminosidad. No vamos a tener la de Dios, pero podemos reflejar algo. Eso se trata, el amor. Tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. También en Efesios 5:8, también vamos a buscar. Hablando de luz, Efesios 5:8. Leemos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muy bien. Ven, hermanos, no andéis como los otros gentiles, que andan de esa manera. ¿Vosotros cómo andáis? Tenéis que andar ¿cómo? ¿Cómo es digno? ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre. ¿Cómo tenéis que andar? Con amor. ¿Cómo tenéis que andar? Como hijos de luz. Antes eras hijo de la tiniebla, ¿y qué hacías? Pues lo que hacen las tinieblas. Ahora eres un hijo de la luz. ¿Quién es la luz? Dios, ¿no? Cristo, la luz, vino a este mundo, San Juan capítulo 1. Pero los hombres amaron más las tinieblas y por eso le rechazaron. Nosotros somos hijos de luz. Compórtate como un hijo de luz. ¿Qué hace un hijo de luz? Ilumina. Nosotros tenemos que iluminar allá donde estemos. La gente tiene que verte y decir, wow, ¿te has hecho un lifting? Nuestra cara tiene que reflejar, ¿el qué? ¿Qué tiene que reflejar nuestra cara? El gozo. Tiene que reflejar la alegría. Tiene que reflejar la magnitud de nuestro Padre. Y a veces, si me equivoco, me corrigen. Esta es la cara del cristiano. ¿Sí, no? Eso es luz. Alguien viene a la iglesia invitado por ti y tú estás escuchando la palabra y estás así. A ver cuándo acaba. ¿No? ¿Ese es un hijo de luz? ¿Va a ver tu luz, la luz de Dios en ti? No. No vamos a hablar aquí, fuera. ¿La gente ve la luz de Cristo en ti? Si se dan cuenta, son todo preguntas retóricas. Las tiene que contestar en su casa. Pero tienes que iluminar. ¿Saben lo que seremos nosotros en el cielo? Daniel 12 dice que los justos resplandecerán. ¿Como qué? Dice que serán como luminares en el cielo. Y los que enseñan, wow. Yo por eso doy gracias a Dios una cosa, que me permite enseñar su palabra. ¿Saben por qué? Wow, cómo voy a lucir en el cielo. Ese es el galardón, ¿no? Yo tengo ganas de llegar al cielo para ver cómo ilumino. Espero que ese sea su anhelo, iluminar, porque ahí sí que seremos como resplandecientes. Pero aquí en la tierra también tenemos que resplandecer. Aquí en la tierra, allá donde vayamos, porque ninguna luz se pone debajo del almud, sino que se pone encima, se pone en lo alto de una ciudad para que ilumine. Y ustedes tienen esa responsabilidad, ser luz en el mundo. Vivid como hijos de luz. Y por último lugar, Efesios 5, 15 al 16. Miren, Efesios 4 nos habla del andar digno y Efesios 5 nos habla de andar en amor, andad como hijos de luz y que andéis, os leo yo, Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia, con cuidado,
¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué Pablo dice que los días son malos? Porque eran días de tribulación para el cristiano. Pero aquí dice, andad como sabios. ¿Cómo anda el necio? Como un tonto, ¿no? Que la palabra necio significa tonto, ¿no? No hay que andar como un estúpido, como un tonto, como un sin entendimiento. Hay que andar como un sabio. ¿Y qué es sabio? ¿Qué es sabio? ¿Ustedes son sabios? ¿Ustedes son sabios? No lo han dicho muy convencidos. Les voy a explicar qué es ser sabio. Ustedes pueden ser inteligentes. ¿Conocen la palabra de Dios? Sí. ¿Conocen la palabra de Dios? Sí. Saben muchos versículos, ¿no? He visto que han memorizado versículos. Tienen mucho conocimiento, ¿sí? Son inteligentes. Tienen cara de ser listos como ratones. ¿Sí? ¿Son sabios? ¿Qué es un sabio? Un sabio es el que pone en práctica el conocimiento que tiene. ¿Entienden? Yo puedo tener mucha capacidad intelectual, puedo conocer mucho la palabra. De hecho, yo conozco muchas personas que se pueden saber la Biblia de pe a pa, empiezan a decirte, pues no, en Efesios capítulo tal dice no sé qué, no sé cuánto, en San Juan capítulo 1 dice tal, 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 en Primera de Corintios tal, 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 en Crónicas dice tal, 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 tal. Sí, ¿no? Con mucho conocimiento. Pero luego anda totalmente como un necio, metiendo la pata continuamente. ¿Qué ocurre? No pone en práctica lo que él sabe. Eso se refiere a la palabra cuando dice que tenéis que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. El que no hace no es sabio, el que hace es sabio. Y por eso aquí continúa diciendo Efesios 5, no andéis como necios, andad como sabios. Andad como corresponde a un cristiano. ¿Saben la palabra de Dios? ¿Sí? Vale. ¿Son siervos de Dios? Sí. Anden conforme a su voluntad. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Vuelvo a repetir, ya que lo han buscado. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Fíjense, estamos hablando todo el tiempo del andar, 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 y resulta que Cristo nos dejó huellas. Tienes que seguir las pisadas de Cristo. Dice también Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Vale, hermanos? ¿Conocen las características de cómo andaban antes? ¿Sí? ¿Conocen las características del nuevo hombre, del nuevo andar? Porque Efesios 2:10 dice que somos una nueva criatura. Como nueva criatura tenemos que andar de diferente manera. Dignamente, con mansedumbre, con humildad. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar, muy importante, en amor, pero no de labios, amor de corazón. Y sobre todo, andar como sabios, no como necios. Esta es la enseñanza que yo quiero traer hoy. Y espero que, como era mi deseo al comienzo de la oración, que no caigan en saco roto. No se vayan como vinieron. Espero que se lleven el poner en práctica eso. Andar una vida digna de lo que somos. ¿Vale, mis hermanos de la Iglesia de Madrid? Yo os amo mucho. Y no os he traído regalo porque sois muchos. Mi regalo es esta palabra. ¿Vale? Vamos a terminar y a orar. Señor, Padre que nos amas con un amor infinito, inefable y glorioso. Te damos gracias por tener el privilegio de poder un día más escudriñar, poder
sumergirnos en lo más profundo de tu palabra y sacar, Señor, esa esencia preciosa, ese néctar, esa miel que debe ser a nuestro paladar tu palabra. Pedimos que guardes a los hermanos de la Iglesia de Madrid para que ellos tengan ese caminar según tu voluntad, Señor. Porque ahora ellos son una nueva criatura y deben andar con ese ritmo, con esa técnica, a esa manera a la que tú nos has enseñado. Tenemos que andar de una manera digna de lo que somos. Somos hijos de Dios, somos príncipes. Debemos andar como príncipes en esta tierra. Tenemos que andar en amor, Señor, manifestando el amor que Dios mostró en nosotros. Difícil, claro que es difícil, pero ejemplo tenemos. Un glorioso ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, el cual dejó preparadas esas huellas para que nosotros vayamos siguiendo día tras día esas pisadas. Obviamente no llegaremos a esa zancada, Señor, no llegaremos a esa magnitud, pero como el niño detrás de ese padre andando en la nieve, tendremos el anhelo de ir huella tras huella. Algún día no llegaremos, otro día sí, pero así paso a paso, lucha tras lucha, llegaremos a la meta. Como dijo Pablo también, la carrera persistente, la carrera perseverante hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. No nos cansemos, Señor, que no nos fatiguemos, teniendo esa grande nube de testigos, esos hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con gozo y con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Deseemos con anhelo, Señor, caminar en tus pasos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.